Bueno, vamos a dar inicio entonces con la segunda sesión de la capacitación de vehículos eléctricos e híbridos pues para su CDA. Entonces, me confirman porfa si se está viendo la pantalla. Sí, señor. Listo, perfecto. Entonces, habíamos quedado ayer, digamos, en la primera identificación de los vehículos de movilidad eléctrica, pues definiendo ciertos aspectos de su arquitectura, ¿cierto? Entonces, hoy la idea es que vamos a profundizar un poquito más en esa arquitectura del vehículo eléctrico o híbrido. Entonces, ayer mencionábamos que lo principal por lo cual se tiene esta tipología de vehículos es por poder usar un motor eléctrico, ¿sí? Entonces, en este caso, eh, los motores que se usan en estos tipos de vehículos comúnmente suelen ser motores trifásicos de corriente alterna. Bueno, ahí sí ya depende del fabricante, puede ser de diferentes tipos, de jaula de ardilla o de rotor de imanes permanentes, que esos son como los dos más usados. En todo caso, lo principal que tenemos en estos vehículos son los motores eléctricos, pero digamos que su uso es tan aplicable a estos vehículos porque realmente tenemos es motores generadores, es decir, vamos a llamarlos MG. Entonces, en este caso, observamos, en este caso, el MG más pequeño, el motor generador más pequeño, lo vamos a denominar como MG1 y el MG más grande lo vamos a denominar como MG2, ¿sí? Comúnmente así, digamos, se puede hacer la denominación en los vehículos híbridos comerciales, ¿sí? En los vehículos eléctricos, pues digamos que no interesa cuál es el MG1, cuál es el MG2, sino que simplemente tenemos un conjunto de motores generadores eléctricos, ¿listo? Es decir, puede ser uno, pueden ser dos, pueden ser más. El caso es que tenemos un sistema o un conjunto detallado de motores generadores. Eh, Comúnmente en los vehículos híbridos, pues habíamos mencionado ya que estos motores generadores se encuentran así como se observa en este caso, en la transmisión o caja, ¿sí? Entonces acá tendríamos el embrague y hacia acá iría hacia las ruedas, ¿listo? Bien, entonces vamos a tratar de entender entonces cómo sería el funcionamiento de este vehículo a través de una ejemplificación bastante sencilla. Entonces, comúnmente lo que tenemos, bueno, acá medio se observa, acá este conjunto de engranajes que medio alcanzamos a observar, este de acá, es un conjunto de engranajes planetario. Ese conjunto de engranajes planetarios es el que nos da la conexión entre los motores generadores y y el motor de combustión o las ruedas, dependiendo pues, de lo que necesitemos mover. ¿Listo? Entonces, tenemos motores generadores, un conjunto de engranajes planetarios, embrague hacia el motor de combustión y eje hacia las ruedas. ¿Listo? Esos serían lo fundamental en este sistema. Ay, regálame un segundito que voy a cambiar de internet. A ver si de pronto es mejor. Hola, ¿me confirman si me escuchan, por favor? Sí, señor. Listo, R, R. entonces, componentes principales, dos motores generadores, un embrague, un conjunto de engranajes planetarios y el eje hacia las ruedas. ¿Listo? Entonces, vamos a identificarlo acá en un esquemático bastante sencillo. Entonces, MG1, este rojo. ¿Listo? Motor generador pequeño. MG2, este amarillo, motor generador grande.
Esto de acá adentro, estas ruedas de acá adentro, conjunto de engranajes planetarios. Este de acá, ese sí de pronto para los que lo han visto es bastante reconocible, un disco de clutch, ¿sí? Un disco de embrague. Embrague seco de un vehículo, de un automóvil normal, ¿sí? Y esta ruedita va a representar el eje, las ruedas que se muevan. Entonces, ya sea las ruedas delanteras o las ruedas traseras, lo que usted quiera. Listo. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Entonces, vean que en este caso, ¿qué se está moviendo? Estamos moviendo motor generador uno, ¿sí ven? Motor generador uno está girando y está girando en la dirección de giro convencional de él. Entonces, MG1 está, digamos, girando en sentido antihorario, hacia la izquierda, en el sentido contrario a las manecillas del reloj, ¿sí? Y MG2 y ruedas están conectados. ¿Qué significa eso? Que comúnmente en los vehículos híbridos tenemos un motor generador que va a hacer el que le da movimiento a las ruedas. ¿Listo? Entonces, así como vimos vehículos híbridos en serie, vehículos híbridos en paralelo y vehículos híbridos combinados, dijimos, hey, comúnmente el más común, o sea, lo que vemos en el mercado es un vehículo híbrido combinado. Y el vehículo híbrido combinado, la característica es esta, que el motor generador, comúnmente, el motor generador más grande, que lo llamamos MG2, es el que se va a unir con las ruedas. ¿Listo? Entonces, vemos de nuevo, giramos el MG1, MG2 y ruedas conectados, pero las ruedas están quietas. Es decir, el vehículo no se está moviendo. ¿Listo? MG2 quieto, ruedas quietas. Y entonces, ¿qué sucede? Pues que toda la energía que está generando el MG1 está pasando a través del conjunto de engranajes planetarios y hace que se mueva el embrague. ¿Listo? Entonces, acuérdense que el embrague, la conexión hacia el embrague es una conexión mecánica hacia el motor de combustión, porque estamos hablando en este caso de un vehículo híbrido. ¿Listo? Entonces conectamos MG1 y en este caso sería un proceso de arranque del motor de combustión. Imagínense pues de pronto que voy subiendo de, no sé, hacia el Picacho y las baterías están descargadas, entonces la potencia no la puedo sacar de la fuente de energía de las baterías de alto voltaje, sino que me toca eh, sacarlas a través del motor de combustión, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Pues moviendo el MG1, prendo el motor de combustión. Entonces, ese sería el proceso de encendido del motor de combustión. ¿Listo? Primer proceso, pues, que trataremos de entender. Proceso de encendido del motor de combustión. Significa algo bastante relevante, que, que los vehículos híbridos y los vehículos eléctricos no van a tener motor de arranque. Es decir, no va a ser un componente que inspeccionar, ¿sí? Comúnmente, pues de pronto se ha definido que una de los componentes del sistema eléctrico pues sea el motor de arranque y pues llegado el caso pues que no de arranque de pronto pues se detecte algo, bueno, ¿sí? Entonces acá en este caso, como no tengo motor de arranque, no sería un componente a inspeccionar, ¿listo? Bien. ¿Qué sirve como, cuál cumple la función del motor de arranque? El MG1. Bien. Listo. Ahora miremos esta otra función. Lo mismo, ruedas quietas. Es decir, en la primera función también teníamos las ruedas quietas. MG2 quieto. Y tenemos motor de combustión. Él es el que está generando la energía. Entonces vean que la mano del señor está moviendo el embrague. Es decir, el motor de combustión es el que está generando la energía. Y si llantas y si las ruedas y el MG2 están quietas, lo que hago es pasar la energía a través del conjunto de engranajes planetarios y mover el MG1, ¿sí? Muevo el MG1. Es decir, ¿qué estoy haciendo? En este caso estoy haciendo lo contrario. En vez de sacar la energía de la batería de alto voltaje para mover el motor de combustión, estoy sacando la energía de la gasolina, quemándola en el motor de combustión y moviendo el MG1. ¿Listo? Bien. Listo. Entonces,
Porfa, estén pendientes de los micrófonos, que creo que por ahí hay alguien con el micrófono abierto. Entonces, digamos, pues eso pasaría pues en el proceso de encendido del motor de combustión. Ah, pues el MG1 arranca, se conecta directamente el motor de combustión gira un par de vueltas, se prende el motor de combustión y ahora el que da energía realmente va a ser el motor de combustión. Entonces, el motor de combustión ahora dando energía, el MG1 ya no gasta energía de las baterías, sino que el motor de combustión gira el MG1 y en este caso podría ser un proceso de carga, ¿sí? Que las baterías se descargaron, pero el vehículo está quieto. ¿Listo? Entonces, en ese caso, pues tendríamos que el motor de combustión está moviendo el MG1 y el MG1, como es motor generador, en este caso estaría funcionando como generador y estaría cargando las baterías de alto voltaje. ¿Listo? Por ejemplo, vehículo que sufrió, bueno, que se descargó mucho, pero está quieto. ¿Listo? Acuerde que el eje de la rueda no se está moviendo. Entonces, vehículo está quieto, pero necesito cargar las baterías, entonces el motor de combustión está, eh, está moviendo el MG1. Listo. Siguiente situación. Ahora, motor de combustión es el que está generando la energía. Esto está moviendo el eje y el eje está moviendo el conjunto de engranajes planetarios. Ahora, ¿qué pasa? Ah, bueno, listo. Siguiente situación. Estamos moviendo componente por componente a ver qué es lo que mueve. Entonces, siguiente situación sería esto, manejo completamente eléctrico. Manejo completamente eléctrico. ¿Qué significa eso? Que el, el motor de combustión está apagado, ¿sí? Entonces, ¿qué está sucediendo acá? MG2 está moviendo directamente las ruedas, es decir, MG2 se mueve, motor de combustión quieto, MG1 quieto. Listo, ahí se le trabó al man, pero no importa. Entonces, MG2 está girando con la energía de ¿qué? De las baterías de alto voltaje. Y las llantas están girando en la dirección normal de ellas, ¿sí? Es decir, en la dirección que deben moverse o que deben tener para avanzar, esto para ir hacia adelante. Es decir, esto sería movimiento completamente eléctrico. Es decir, ya lo identificamos anteriormente que, por ejemplo, en un híbrido enchufable o no enchufable sería por debajo de los entre 30 y 40 kilómetros por hora. Es decir, MG2 estaría, él sería el único que mueve las ruedas. ¿Listo? Es decir, no estoy gastando combustible para nada. Bien, ahora, movimiento en paralelo entregando energía con el motor de combustión y con el MG2. Entonces, superé los 40 kilómetros por hora o voy en una pendiente muy empinada con el vehículo completamente cargado y necesito pues más potencia o más bien más torque para poder avanzar. Entonces, ¿qué necesito? Pues los dos motores funcionando y entregando pues entregando energía hacia las ruedas. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues el mismo conjunto de engranajes planetarios nos permite esa función. Vea, estoy empujando el motor con el motor de combustión y empujando con el motor generador 2. Y en este caso sería una conducción híbrida, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy usando motor de combustión y MG2, ¿listo? Motor de combustión y MG2 para poder mover las ruedas. Esa sería la opción que genera más torque en este vehículo. Acordándose pues de pronto un poquito que el ciclo de funcionamiento del motor de combustión en este caso de los vehículos es ciclo Atkinson, y pues de pronto puede bajar un poquito la potencia del motor y con eso, con este giro del MG2, es que estoy compensando esa potencia. ¿Listo? Entonces, motor de combustión girando, MG2 girando, rueda girando hacia adelante. ¿Listo? Esa sería, digamos, otro modo que sería como un modo de manejo híbrido. ¿Listo? Bien.
Ahora, vamos a ver qué pasa. Una bajada, me encontré con una bajada, con una pendiente, o ya voy a velocidad y las ruedas tienen energía. ¿Por qué las ruedas tienen energía? Porque la inercia del vehículo está llevando al propio vehículo, al propio peso del vehículo, es una energía ahí acumulada. Y entonces las ruedas son las que en este caso es la fuente de energía. Segundito. Un segundito. Regálenme un momento. No sé qué pasó. Ya, un momentico. Listo. Voy a compartirles pantalla de nuevo. Listo. Entonces estábamos en la función de que el vehículo ya tiene movimiento, ¿no? Entonces las ruedas empiezan a girar, ¿sí? Y al girar las ruedas, lo que estoy haciendo es moviendo directamente el MG2. Es decir, eh, el vehículo va en una bajada o va con una inercia por un movimiento que tiene. ¿Listo? Entonces, como el vehículo va en bajada, las ruedas son la fuente de energía y las ruedas mueven el MG2. Al mover las ruedas el MG2, puedo estar cargando las baterías de alto voltaje. Es decir, ahí estoy en función de lo que llamamos coloquialmente, o bueno, incluso técnicamente, frenado regenerativo. Es decir, no es que esté haciendo algo diferente en el sistema de frenos, no, simplemente la transmisión a través de su conjunto de motores generadores está reduciendo la velocidad de las llantas. ¿Listo? Bien. Entonces, sucede que habíamos dicho que puede ser que en algún momento la bajada es tan pronunciada que lo que pasa es que se carga demasiado la batería. Entonces, o puede ser que la batería se dañe por ese exceso de carga, o simplemente puede que este MG2 no, no cause tanta carga, perdón, no, sí, no detenga tanto las ruedas, y al no detener tanto las ruedas, pues no puedo hacer ese frenado de motor de manera efectiva. Y entonces, ¿qué solución le habíamos dado? Pues el mismo motor de combustión va a encender con un pulso de inyección muy bajito, de tal modo que la misma compresión del motor va a tratar de frenar las ruedas. Ey, pero ¿cómo hago eso? Pues resulta que necesito precisamente, ay, mi madre, se está cerrando las diapositivas. Segundo. Listo. Dije, Sí, los carros de Fórmula Uno cuando empezó la era híbrida tenían un problema, ellos tenían un dispositivo que se llamaba KERS, los KERS, sí. Ujú. el KERS. Ese digamos que la principal falla o el peligro que representaba era precisamente ese que usted dice, que se sobrealimentaban las baterías
Sí, Entonces tenían las fallas, fallaba mucho el vehículo en la carrera. sí, Y aparte de eso, también pues en la parte de pits, los mecánicos tenían pues mucho riesgo de choque eléctrico. sí. Eso sucede, por ejemplo, en un vehículo microhíbrido que ya es bastante común en el mercado comercial. Sucede con la Audi, si no estoy mal, es la Q5, ¿sí? Esa camioneta tiene un dispositivo algo similar al KERS, que es un motor eléctrico únicamente después de que supera los entre 60 y 80 kilómetros por hora de ahí para arriba. Es decir, funciona muy similar a lo que pasaba con los de Fórmula 1, que es darle un impulso adicional con ese motor eléctrico. Y pues como es un motor eléctrico, entre comillas, bastante pequeño, con poco peso, y un banco de baterías pequeño, pues digamos que la eficiencia aumenta muchísimo, ¿sí? Y puede darle un torque impresionante. Pero sí, el problema es ese alto voltaje que suele manejar, ¿sí? En los vehículos comerciales, como en esta Audi que le comento, eh, no hay tanto problema porque suelen manejar 48 voltios, ¿sí? Es decir, no es un riesgo tan alto y suele ir, esas baterías de alto voltaje suelen ir muy aisladas, ¿sí? Pero lógicamente sí, en el caso de los Fórmula 1, pues ahí en una parada de pits, pues de pronto sí era un poco más riesgoso, ¿no? Entonces, para compensar eso, en este caso, en los híbridos, pues lo que hacemos es encender el motor de combustión y el frenado, que se haga un frenado de motor, pero a través del motor de combustión, ¿sí? Porque para no sobrecalentar las baterías, y incluso pues tiene otras protecciones, ¿no? Porque las baterías, digamos, en estos vehículos de movilidad eléctrica, son, digamos que demasiado protegidas por el fabricante, ¿sí? Y tienen un conjunto de sensores de temperatura que luego miramos, que están distribuidos por todo el banco de baterías y garantizan que esas baterías nunca se sobrecalienten. Es decir, prefiere, incluso pues es tan así que se prefiere el confort de la batería antes que de conductor y pasajeros, ¿sí? Es decir, hablando de aire acondicionado, por ejemplo. Es decir, por ejemplo, en los vehículos eléctricos sucede que se prioriza el aire acondicionado para el sistema, para el banco de baterías, antes que para el confort de conductor y pasajeros, ¿sí? Pero luego nos miramos eso, nos centramos en detallar eso. Bien, entonces, ¿cómo es la función de frenado de motor adicional? Entonces, bueno, esta es la función de reversa. Entonces, en el caso de reversa, lo único que hacemos es el inversor, lo que le va a hacer es eh, invertirle la onda, ¿sí? Pues digamos que es una de las funciones del inversor, no porque se llame inversor, lo único que haga es invertir, ¿sí? En este caso, una de las funciones que puede hacer es cambiarle la onda, y al cambiarle la onda al motor eléctrico de corriente alterna, lo que va a hacer es que gire en el otro sentido. Entonces, vean que siempre, acuérdense que en este caso, o en la mayoría de los casos, tenemos que siempre las ruedas se van a manejar a través del motor eléctrico. El único caso en el que no es así son los vehículos microhíbridos o semihíbridos que ya vimos. De resto, de ahí para adelante, movilidad eléctrica, todos los vehículos tenemos que un motor eléctrico es el que se conecta a las ruedas. Entonces, la función, pues, digamos, en un vehículo de combustión normal, un vehículo de gasolina, yo no hago mover el motor de combustión al revés para hacer la reversa. Lo que hago es poner un engranaje de reversa, que lo que va a hacer ese engranaje adicional es invertir el sentido de giro y hacer que las ruedas giren al revés, ¿sí? Entonces lo hago es con la caja. En este caso sí, la fuente, o bueno, el conjunto motriz, que sería el motor generador 2 gira en el sentido contrario, y así hago la forma de reversa de este vehículo. ¿Listo?
Pero entonces decíamos, bueno, ¿y qué pasa si es una reversa en la cual las baterías están muy descargadas? ¿Sí? Entonces se descargan las baterías o el vehículo necesita más potencia para poder subir esa pendiente en reversa, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Pues necesitamos cargar las baterías. ¿Y cómo cargamos las baterías? Bueno, realmente no cargan las baterías. Lo que voy a hacer es el motor de combustión va a mover a través del conjunto de engranajes planetarios el MG1. ¿Listo? El motor generador 1, el rojito, ¿sí? Y el motor generador 1 le va a entregar al inversor y el inversor le va a entregar al MG2. ¿Listo? ¿Qué significa eso? Que estoy con el motor de combustión, es como un ciclo, ¿sí ven? Entonces, con el motor de combustión, muevo el motor generador 1 y el motor generador 1 eléctricamente, por eso no hay una conexión ahí mecánica, sino eléctricamente, va a entregarle energía al inversor. Entonces, pongamos acá los tres cables, como este es trifásico, los tres cables van hacia el inversor y el inversor le pasa la corriente hacia el MG2. ¿Listo? Y el MG2, entonces ya, aunque las baterías estén descargadas, no necesito, digamos, esa energía de las baterías, porque el que está realmente la fuente de energía en este momento sería el motor de combustión. ¿Listo? Motor de combustión entregando energía. Bien, veremos entonces cómo sería el movimiento. Motor de combustión entregando energía a través del conjunto de engranajes planetarios, MG1 se mueve en un sentido, MG2 se mueve en el sentido contrario, inversor recibiendo la energía y entregándosela al MG2 para que se puedan mover las ruedas en el sentido contrario de giro. Eso sería una reversa cuando las baterías están descargadas. ¿Listo? Reversa con baterías descargadas. Bien, listo. Entonces, antes de ir allá a la desactivación, vamos a mirar o a identificar un poquito más las características y los componentes de estos vehículos. Listo. Entonces, tenemos en este caso vehículo semihíbrido. Entonces, recuerden el concepto de semihíbrido. Entonces, solamente tengo un motor eléctrico que va a ayudar en cierto momento al motor de combustión o que comúnmente se usa, como el caso de la Q5 para darle un torque adicional, o en el caso del Suzuki Swift híbrido o de la CX30 híbrida para hacer un sistema start-stop, ¿sí? Y ya con eso pues lo denominan híbrido. Entonces, ¿qué perdemos ahí? No tenemos un motor de arranque como tal. Eso no vamos a tener un motor de arranque propiamente dicho. Listo. Entonces, el vehículo no puede propulsarse únicamente con el motor eléctrico, la potencia del motor eléctrico es insuficiente. Listo. El pack de baterías es pequeño y por lo general funciona con un voltaje bajo. Es decir, no vamos a encontrar de estos vehículos de mayor de 48 voltios. El motor eléctrico también se usa como motor de arranque. Como resultado, este último resulta redundante, es decir, no lo necesitamos, no necesitamos motor de arranque. La energía se almacena solo durante el frenado. Este sistema a menudo tiene un sistema de arranque parada, sistema start-stop, y el motor de combustión interna se para automáticamente cuando el vehículo se detiene. Es decir, llego a un semáforo o llego a hacer la revisión del CDA, lo pongo ahí en la estación de gases y ¡pum! Se apaga el motor de combustión. ¿Listo? Entonces, digamos que ahí tendría que hacer, lo único que tendría que tener en cuenta es desactivar el sistema start-stop. ¿Para qué? Para que el motor de combustión siga funcionando en ralentí. ¿Listo? Entonces, este es de los vehículos más sencillos o con menos problemas en los procedimientos que podamos identificar. Eh, ¿Qué componente siempre está conectado al cigüeñal? Está unido al cigüeñal. ¿Qué componente está siempre conectado? ¿El cigüeñal, la caja de cambios o el eje de transmisión? Con respecto al motor eléctrico. Bueno, ¿quién me ayuda? A ver, Brian Merchant.
¿Está por ahí? Sí, señor. Listo, Brian, ¿qué dice usted? Según esta ubicación o esta distribución del vehículo semihíbrido, y mirando la ubicación del motor eléctrico, este que se acaba de poner en rojo, ¿con qué componente está siempre conectado? ¿Con el cigüeñal, con la caja de cambios o con el eje de la transmisión? Les parecerá que va saliendo como por el eje de la transmisión. ¿El eje de la transmisión? Listo, vamos a comprobar. Listo, ¿no? ¿Qué otra? Entonces le quedó cigüeñal o caja de cambios. Es que como ahí no está como tal especificado como una caja de cambio, entonces por eso pues tiene el eje de transmisión. Listo, pero ya ahí se descachó. Entonces, ¿cuál de los dos dice? ¿Cigüeñal o caja de cambios? Pues el cigüeñal esa es totalmente solamente entre el motor, entonces yo diría que sería con la caja de cambios, diría yo, no, no, Caja de cambios, listo. Bien, entonces tampoco. sería el cigüeñal, ¿listo? Entonces, ¿qué significa eso? Que acuerde que estos dos platos que habíamos mostrado acá, incluso, bueno, no recuerdo quién fue, creo que Daniela, bueno, no recuerdo, preguntó que por qué en el híbrido, en el totalmente híbrido estaban acá y en el semihíbrido estaban acá, porque esto está representando sistema de transmisión, embrague, caja, etcétera, ¿sí? Pero Mm, entonces, ya. esto se puede desconectar, ¿sí? Es decir, puede ubicar ahí un neutro o abrir un clutch, ¿sí? Un embrague y desconectar tanto la caja de cambios como el eje hacia la transmisión, hacia las ruedas. Pero lo que siempre está conectado es el motor de combustión y el motor eléctrico. ¿Listo? Esa es, digamos, otra de las características del vehículo semihíbrido. ¿Listo? Bien, entonces vamos a ver unos ejemplos. Ah, bueno, listo. Entonces acá podemos armar el vehículo semihíbrido. Entonces, ¿qué tendremos que ponerle? Un motor eléctrico, ¿sí o qué? Entonces un motor eléctrico puede ser acá pequeño o grande. Entonces en este caso, pum, 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 pum. ¿Listo? Entonces, en este caso tendría que ser un motor eléctrico pequeño. Una batería de alto voltaje pequeña, ¿sí? Un sistema enchufable, le podría poner sistema enchufable o sin sistema enchufable. Comúnmente los semihíbridos no tienen conexión a la luz, por decirlo así. Embrague, ninguno delantero o trasero. Entonces ya vimos que en este caso tendríamos embrague trasero porque el motor y el motor eléctrico y el cigüeñal del motor de combustión siempre están conectados. Entonces tendríamos ahí un embrague trasero. ¿Listo? Y podríamos ponerle motor de autonomía extendida sin motor de autonomía, sin motor de combustión o un motor de combustión normal. En este caso sería un motor de combustión normal porque acuérdense que el motor de combustión es el que está moviendo las ruedas directamente. Bien, entonces, ¿cómo podemos, o bueno, qué modelos o qué vehículos podríamos encontrar en este caso? Pues ya les mencioné unos que son los más comerciales en Colombia, pero también tenemos, por ejemplo, un ejemplo de Honda Civic, ¿sí? Que tenemos motores generadores, MGs, inversores. Y entonces, ¿por qué tenemos esta denominación de inversor? Resulta que esta denominación de inversor, o ¿qué significa un inversor? Antes de ir allá a mirar por dentro ese componente. Significa que yo voy a tener corriente continua y voy a pasar a corriente alterna. ¿Listo? O voy a tener corriente alterna y voy a pasar a corriente continua. ¿Listo? Entonces, digamos, esa representación del inversor es más o menos a un lado, corriente continua, y UW, las tres fases de corriente alterna de un sistema trifásico. Entonces, este sería corriente continua y corriente alterna. ¿Listo? El inversor es uno de los componentes más importantes en estos sistemas, aparte del motor generador, porque digamos que es el control del motor generador. Con eso podemos hacer que el motor generador en su momento funcione como motor, o en su momento funcione como generador y cambiarle, digamos, el amperaje de entrega hacia el motor. ¿Listo?
o del motor o del generador hacia las baterías de alto voltaje. Bien, sistema de carga, lo tenemos representado ahí como un enchufe, ¿sí? Convertidor CC a CC, este sí no lo habíamos visto, entonces resulta que, voy a ponerlo acá con otro color, este rojo que estoy resaltando, que se llama convertidor CC a CC, pues precisamente como su nombre lo dice, es un convertidor que va a pasar de corriente continua a corriente continua. Entonces, por eso vemos que al lado izquierdo tiene más menos corriente continua y al lado derecho tiene más menos corriente continua. Es decir, que, pues, dirán ustedes, pues qué bobada, ¿no? Porque ya tengo corriente continua, ¿para qué necesito un convertidor que me pase a corriente continua? No tiene sentido. Resulta que el problema es que voy a tener dos corrientes continuas en ese vehículo o en esos vehículos. Estos lo tienen tanto los híbridos como los eléctricos. Entonces, voy a tener corriente continua de alto voltaje, high voltage, y corriente continua de low voltage, de bajo voltaje. ¿Listo? Es decir, necesito o es indispensable este elemento convertidor CC-AC. ¿Para qué? Para que las baterías de alto voltaje en cualquier momento se pueda alimentar la batería de bajo voltaje o de 12 voltios. ¿Listo? Comúnmente esta será, el bajo voltaje serán 12 voltios. Ya vehículos de 6 voltios es muy escaso encontrar. De pronto alguna que otra motocicleta 2 tiempos por ahí la verán de 6 voltios todavía. Pero el resto, podemos decir que la mayoría de vehículos en este momento funcionan con 12 voltios, ¿sí? En el caso de los vehículos pesados, pues sí podremos encontrar bajo voltaje de 24 voltios, o en algunos tractocamiones, pues bajo voltaje, entre comillas, que sería ya medio voltaje de 48 voltios. ¿Listo? En todo caso, eh, ¿por qué necesitamos este componente? Resulta que le vamos a eliminar otro elemento eléctrico que incluso pues tienen los vehículos automotores muy común, que es el alternador, ¿sí? Es decir, ya estos vehículos no van a tener un alternador, ¿sí? Lo que llamábamos, bueno, la planta, ¿sí? Convencionalmente se conoce como la planta o el alternador, ¿listo? Entonces, ¿por qué? Porque ahora la batería de alto voltaje va a suministrar la carga hacia la batería de 12 voltios a través del convertidor CC a CC, corriente continua a corriente continua. ¿Listo? Tendremos pues una batería de alto voltaje, tendremos un sistema de embrague, un motor de combustión y una transmisión. ¿Listo? Y tendremos, como ya vimos, un conjunto de engranajes planetarios, una CVT, CVT. Bueno, no sé si eso en algún momento lo han escuchado, pero para referenciarlo de forma rápida, la CVT es una caja de cambios automática que es continua. Un ejemplo muy básico de eso, las BWIs, bueno, las scooters, la gran mayoría de scooters o las motocicletas automáticas, que su caja de cambios es con dos poleas y una correa, ¿sí? Pues tiene una transmisión, ¿sí? Pero es una transmisión que es continua, ¿sí? Que los cambios de velocidad no se sienten, ¿sí? Eh, pero bueno, eso no sé si tienen preguntas de esto, pues me avisan y las aclaramos, pero digamos que no es ahí el tema. O podemos tener una transmisión automática normalita, como la de lo que conocemos normales en un vehículo automático. ¿Listo? Con parking, reversa, drive, neutro y opción sport en algunos casos. Listo. Entonces, vamos a tratar de armar ese vehículo. En este caso, pues el Honda Civic.
para más o menos ejemplificar cómo se podrían conectar estos elementos en el vehículo. Listo. Bueno, transmisión variable continua, esta de acá. Esa es la figurita que la va a identificar. Transmisión fija, esto, un eje fijo. Inversor, inversor, de continua a alterna. Ese es el inversor. Batería de 12 voltios, batería normalita, la que venden en la mayoría de carros, y incluso en la mayoría de motocicletas. Motor de combustión, véanlo acá, lo representé con 4 circulitos como si fuera un motor de 4 pistones. Sistema de carga, bueno, este sistema de carga que vimos que era como un enchufe. Batería de alto voltaje, HV. Conjunto de engranajes planetarios, este de acá. Convertidor CC-AC, este. Embrague, este. Motor generador eléctrico, MG. Y transmisión automática, esta de acá. ¿Listo? Bien. Entonces, vean cómo es la disposición de los elementos en un vehículo semihíbrido. Entonces, tengo motor de combustión. Comúnmente es así. El motor de combustión comúnmente está el cofre, ahí debajo del capó. Entonces, motor de combustión, motor generador 1, y vean que tengo U, V y W porque el motor generador es trifásico, ¿sí? Tengo una transmisión CVT, que esta transmisión puede ser esa u otra. Tengo un embrague y tengo una transmisión fija hacia las ruedas, ¿sí? Es decir, tengo caja de cambios CVT, es decir, yo acelero y suelto el acelerador y ya, y no se sienten esos cambios cuando, no sé si, bueno, eh, ¿cómo les explico? Bueno, entonces, cuando uno está en un carro mecánico, pues usted sabe que a medida que va pasando los kilómetros, ¿sí? O en el cambio de velocidad, kilómetros por hora, usted lo que va haciendo es pues unos cambios, ¿sí? Cambios. Entonces, en primera, usted sabe que tiene un rango de velocidad, ¿sí? En segunda, usted sabe que tiene otro rango de velocidad mayor, ¿sí? Y así, en tercera, otro rango de velocidad. Pero si ven que son como escalones de velocidad, rangos de velocidad que son marcados, o sea, se nota el cambio. Lo que pasa en los vehículos automáticos también suele pasar eso, los automáticos normales. Lo que voy a pasar, bueno, voy a poder tener estos mismos cambios solamente que se hacen de forma automática. O podría tener esto dividido en más pedacitos, ¿sí? En algunos casos, en algunos vehículos o sistemas automáticos, pues divido los cambios de velocidades, pero siguen siendo escalones, es decir, siguen viéndose esos cambios de velocidad, ¿sí? Entonces, acá como escaloncitos, o los mismos cambios, primera, segunda, tercera y cuarta, pero automáticos. Y lo que pasa en la transmisión CVT es que no se ve, no se siente el cambio de velocidad, sino que se da un cambio de velocidad constante o continuo. Por eso se llama Continuum Variable Transmission. ¿Listo? Transmisión variable continua, CVT. Bien. Listo. A ver, por acá. Listo. Entonces, ¿qué tipo de transmisión se usa en este vehículo? Sabemos que CVT. ¿Por qué este vehículo no puede funcionar únicamente con electricidad? Bueno, alguien que me ayude con esa. Pronto preguntémosle ahí a Kevin. ¿Kevin está? Bueno, no lo escucho. Entonces preguntémosle a Luis Archila. No, nada. A Eduardo. Bueno, hay dos Eduardos. El que no es López.
Yo, Eduardo López, la C, el motor eléctrico solo actúa como un generador. El motor eléctrico solo actúa como generador. No, señor. Cuál otra le suena? Esa no era. ¿El motor eléctrico está siempre conectado al tren de transmisión o el motor eléctrico está siempre conectado al motor de combustión interna? La segunda. El generador. Listo. Entonces, el motor eléctrico está siempre conectado al motor de combustión interna, lo que habíamos dicho, ¿no? Tenemos un embrague entre el motor generador y el motor de combustión, y por eso, pues, siempre que conecte el embrague, siempre voy a conectar el motor de combustión. ¿Sí? Entonces, además de eso, pues, por el tamaño del motor generador, sabemos que este motor generador no es capaz de mover él solito las ruedas. ¿Listo? Entonces, acá tendríamos que, bueno, no miramos esto. De aquí para abajo, ¿qué tengo? El inversor, ¿sí? El inversor comúnmente también está en el cofre, es decir, debajo del capó también vamos a encontrar el inversor y tendremos los cables hacia el convertidor CC a CC y tendremos la batería de bajo voltaje. Esta batería de bajo voltaje comúnmente es una batería más pequeñita de lo normal. Piensen en un Hyundai Atos. Ustedes ven la batería de ese taxi y es una batería bien pequeñita, pero porque el vehículo es bien pequeñito, ¿sí? En este caso, de pronto estamos hablando de un Honda Civic que puede ser incluso de bastante cilindraje o bastante pesado, ¿sí? Pero aún así tiene una batería bien pequeñita. ¿Por qué? Porque esta batería la función de esta batería, lo único que va a hacer esta batería es alimentar el sistema de 12 voltios. ¿Y cuál es el sistema de 12 voltios? Comúnmente es alumbrado, o sea, luces, eh, más confort, bueno, y ni siquiera confort, más accesorios, o sea, hablemos de radio, hablemos de las luces interiores del vehículo, señalización del vehículo adicional, ¿sí? Solamente voy a tener eso, alumbrado y accesorios, accesorios, ¿listo? Por eso no necesito una batería tan grande. ¿Por qué? Porque no tengo motor de arranque. Listo, entonces, según eso, ¿cuál de estos componentes, voy a ponerle números, uno, 2, 3, 4, 5, 6 y 7? ¿Cuál de estos componentes se llama alternador? Que me ayude por ahí, Helman. ¿Está por ahí? Él los numeramos del 1 al 7. ¿Cuál de esos componentes es el alternador? No está, entonces ayúdame, Julián Torres, porfa. El 4. El 4. El cuarto lo llamamos inversor. Inversor, entonces ese no es el alternador. ¿Alguien sabe cuál es el alternador? Que le ayude a Julián. El alternador sería el 7. El alternador sería el 7. El 7 es el banco de baterías de alto voltaje. No tiene alternador. Esa es la respuesta, bien. No tiene alternador. ¿Por qué? ¿Por qué no tiene alternador? Porque lo que mencionábamos era que este amigo de acá, el convertidor CC-AC, es el que va a hacer la función de cargar la batería de bajo voltaje. ¿Y de dónde saca la energía ese convertidor CC-AC? De la batería de alto voltaje. Entonces, cojo la energía de la batería de alto voltaje y cargo la batería de bajo voltaje para alimentar alumbrado y accesorios. ¿Listo? Bien. Listo. Esa sería una configuración de un vehículo semihíbrido. Vamos a seguir entonces con un vehículo totalmente eléctrico. Esperen, borro acá todo esto. Bueno, no, este no sería el que sigue. Totalmente híbrido. Híbrido.
Ah, sí, el totalmente híbrido. Listo. Entonces, el totalmente híbrido lo habíamos nombrado de otra manera en la clase de ayer, como lo habíamos dicho que también se podría llamar vehículo híbrido no enchufable. Pues, sabemos que en este caso el motor generador, el motor eléctrico sí puede propulsar las ruedas, pero a bajas velocidades. El motor eléctrico tiene este de acá, tiene un poco más de potencia que el motor eléctrico de un semihíbrido, pero no tanta potencia, o sea, no es tan grande. Listo, tengo un pack de baterías un poco más grande, inversor, motor de combustión y vean que el embrague en este caso está entre el motor de combustión y el motor eléctrico, es decir, sí puede mover las ruedas solamente con el motor eléctrico. Motor de combustión en este caso, vean, pueden encender, pero sin darle energía a las ruedas. Es decir, este vehículo puede tener la función de andar solamente en modo eléctrico. ¿Listo? Bien, entonces armemos acá el vehículo como hicimos con el otro. Voy a cerrar esto. ¿Y qué tenemos? Motor de combustión, sabemos que tenemos. ¿Es de autonomía extendida o es normal? Es normal. ¿Listo? Motor de combustión normal. Motor eléctrico, ya tenemos un motorcito más grande, un poquito más responsable. ¿Listo? Ahora, tenemos un pack de baterías un poquito también más grande. Dijimos que estos incluso en algunos casos se pueden ver de 220 voltios, que ya empiezan a ser peligrosos, ¿sí? Sistema enchufable, presente o ausente. Como es totalmente híbrido, no tengo sistema enchufable. Y embrague, sabemos que no es trasero, es delantero, porque puedo desconectar el motor de combustión y tener la función únicamente eléctrica. Listo. Entonces, bueno, miremos qué configuraciones tenemos. Bueno, listo. Esto es lo mismo, los mismos componentes. Y entonces vamos a ver, por ejemplo, el Toyota Prius. ¿Listo? El Toyota Prius tenemos motor de combustión, conjunto de engranajes planetarios, dos motores generadores MG1 y MG2, y la unión hacia las ruedas está directamente en el MG2. Este ejemplo es muy similar al ejemplo de las diapositivas que vimos ahorita el circulito amarillo, el circulito rojo, que vimos el conjunto de engranajes planetarios. ¿Listo? Tenemos un juego de inversores, o sea, dos inversores, porque cada inversor va a controlar cada uno de los motores generadores. Lo mismo, convertidor CC a CC, batería de alto voltaje que va a alimentar tanto los inversores, es decir, los MG, como el convertidor CC a CC para que cargue la batería. ¿Listo? Bien. Eh, no es tan complicado, ¿sí? Digamos, no nos complicamos tanto. Lo que sí tiene que tener en cuenta es que el motor de combustión a veces puede entregar energía junto con el MG2, o a veces puede estar el motor de combustión apagado, o a veces lo que pasó, ¿no? Motor de combustión encendido para entregarle al MG1 y a través del conjunto de inversores entregarle al MG2, para que el MG2 mueva las ruedas. Es decir, importante siempre tener en cuenta que en este caso, o en estos casos, el MG2 sí va a estar conectado directamente a las ruedas. Tengo un motor generador conectado a las ruedas. Listo. Bien, acá armamos esto, entonces sabemos que esto es batería de bajo voltaje, batería de alto voltaje. ¿Listo? Conjunto de engranajes planetarios, que es el que va a unir todos los motores. MG1, MG2. Inversor 1, inversor 2. Bueno, al revés, inversor 1 es el de abajo, inversor 2 es el de arriba. Y convertidor CC a CC. ¿Listo? Bien. Lexus. Lexus también tiene modelos híbridos, incluso ya tiene modelos eléctricos. No, creo que no están en Colombia, pero ya hay una camioneta Lexus completamente eléctrica, que incluso es pionera en algo que de pronto es
una nueva tecnología interesante que es que no tiene conexión mecánica en la dirección. Ustedes saben que de pronto, bueno, no sé si de pronto todos tengan ese conocimiento, pero saben que siempre que yo muevo el motor, perdón, el volante de un carro, estoy moviendo un eje y ese eje de pronto puede ser directamente a las ruedas a través de la cremallera o de la caja de dirección, pero siempre tengo un conjunto mecánico ahí que está haciendo el movimiento, ¿sí? Puedo tener una asistencia eléctrica, una asistencia hidráulica, una asistencia electrohidráulica, pero siempre voy a tener un eje mecánico ahí conectado. El tema del Lexus es que fue pionero en quitar eso. Últimamente pues vemos bastantes tecnologías en estos vehículos eléctricos y una de ellas pues es que no tiene la caña o el eje del volante. Es decir, es como si usted estuviera eh, manejando a control remoto las ruedas, algo así. Solamente a través de conexiones eléctricas te estoy mandando cuánto es el ángulo de dirección y la cremallera eléctrica genera ese movimiento de las ruedas. ¿Listo? Es algo, digamos, un poco interesante y sucede que en esas camionetas solamente tengo eh, un cuarto de giro de volante para cada lado. Entonces, giro hacia la izquierda y es como solamente puedo girar un poquito y giro hacia la derecha, solamente puedo girar un poquito. Sin embargo, las ruedas tienen más giro, o sea, pueden dar completamente el ángulo de giro. Y entonces para eso, para poder tener esa función, le ponen dirección en las ruedas traseras, ¿sí? Así como de pronto han visto ustedes algunos Copetran, ¿sí? Que tienen dirección o un sistema de dirección en el eje 1 y en el eje 2, ¿sí? No sé si de pronto han visto ese tema como para un auxilio a ese radio de giro difícil en esos vehículos largos, ¿sí? En este caso es porque el vehículo, digamos, tiene una tecnología diferente. Bien, vean que en este caso podemos tener, sí, Edward, cuénteme. Una pregunta, digamos, el MG1, como no está conectado al movimiento de las ruedas, entonces él se va a comportar como solamente un generador y no como motor. No, como SMG siempre se va a conectar se va a comportar o como motor o como generador. Lo único es que no le va a poder dar potencia directa a las ruedas. Comúnmente el MG1, bien visto eso, Eduard, porque comúnmente el MG1 o funciona por decirlo así, como motor de arranque o funciona para cargar a través del inversor, darle energía al MG2, o sea, como generador. Pero sí, puede funcionar como motor o como generador, pero no va a funcionar como motor hacia las ruedas, sino de pronto más bien como un motor de arranque, por decirlo así, entre comillas, un motor de arranque. ¿Listo? Ares. Listo. Arriba tengo la misma disposición, tengo inversores también, tengo convertidor CC a CC, batería de bajo voltaje, pero tengo un inversor y un motor generador en el eje trasero. Vean que en este caso tendría un sistema de doble tracción, un vehículo de doble tracción. Y hay algo curioso acá con la norma. ¿Qué pasa con los vehículos de doble tracción? En el caso, por ejemplo, de las pruebas de frenos, ¿alguien sabe? Algo que dice tracción integral. El tema es de tracción integral mecánica. No sé si recuerdan por ahí la norma, la 5375. Bueno, entonces les comento. Lo que pasa es que en las condiciones de la prueba de frenos habla de la tracción integral mecánica y dice que, digamos, tiene que desacoplarse para poder hacer la prueba de frenos de manera normal. Y si es un sistema de tracción integral mecánica no desacoplable, hablemos por ejemplo de una Honda CR-V que viene AWD, que viene con tracción integral, pero no se puede desacoplar. Comúnmente lo que hay que hacer es, la prueba de freno se alarga un poquito porque esta llanta irá para adelante, esta llanta irá para atrás para poder hacer la prueba de freno de la llanta que va para adelante.
Luego, invierte el sentido de giro del frenómetro y ahora esta llanta va para adelante y esta llanta va para atrás. ¿Listo? ¿Por qué? Porque resulta que si no hacemos eso y tengo la tracción integral conectada, en el caso de los de tracción integral no es acoplable, pues puedo dañar algún componente de la transmisión. Comúnmente lo que sufren son los diferenciales. ¿Por qué? Porque ese diferencial está tratando de suplir esa diferencia de velocidades, por eso se llama así diferencial, y no es capaz, y entonces empieza a trabarse y empieza a dañarse. ¿Listo? A recalentarse, a trabarse y a dañarse. Entonces, por eso y comúnmente la norma sugiere eso. En este caso, tengo tracción integral, sí, pero no es mecánica. Es una tracción integral eléctrica, ¿sí? Entonces, entre comillas, pues la norma no tiene considerado eso, ¿sí? Entonces, la norma habla, pues porque en su momento en Colombia de pronto no había esa tecnología y habla de solamente tracción integral mecánica. Este vehículo es tracción integral, ¿sí? Puede ser desacoplable, de pronto usted puede apagar el MG3 y queda solamente tracción delantera, ¿sí? O prende el MG3 y tengo doble tracción, ¿sí? Es decir, acá prendo estos dos y queda 4WD, ¿sí? O apago el MG3 y queda FWD, o sea, solamente las llantas del frente, del front, ¿sí? O de pronto, condición, solamente prendo las llantas traseras y entonces queda RWD. Comúnmente no es así, ¿sí? Comúnmente lo que hago es apagar el MG3, ¿sí? Pero sería una tracción integral eléctrica, no tracción integral mecánica. Entonces se sale un poquito de lo que dice la norma o de lo que especifica la norma, ¿no? Entonces ahí de pronto tendríamos que aclarar ese tema, porque para mí, pues, si se puede apagar, listo, hacer la prueba normal, ¿sí? Si no se puede apagar, incluso se podría hacer la prueba normal porque este MG3 no va a ser un conflicto, porque no tengo un eje directo conectado entre llanta y llanta. Pues, entre eje y eje, perdón, entre eje delantero y eje trasero. Ese sí es el conflicto con los de tracción integral mecánica. ¿Listo? Bien. Profe, una pregunta. El MG1, pues me imagino que es el de menor potencia. MG2 sería de mayor potencia y el MG3 vendría siendo la misma potencia del MG2 o tendría la sumatoria de los dos delanteros. No, comúnmente ese es de menor potencia, o sea, es más o menos como es hablar de un MG1, ¿sí? Porque comúnmente usted, por eso les comentaba, comúnmente usted lo que hace es o tener tracción delantera, ¿sí? Solamente, o tener doble tracción, ¿sí? O tener doble tracción. Entonces, este solamente le va a dar una ayuda adicional al eje trasero para de pronto para pegar más las llantas al piso y para poder repartir más la potencia, ¿sí? Una función de doble tracción, pero comúnmente no es doble tracción para ir al destapado, sino más como para repartir esa potencia. Entonces el MG3 suele ser un motor generador más pequeño que el MG2, ¿sí? Listo. Bien, acá armamos el vehículo de nuevo, batería de 12 voltios, convertidor CC a CC, inversor, inversor, inversor. Vean que por cada motor generador tengo que ponerle un inversor. Motor generador 1, perdón, 2, motor generador 1 y motor generador 3, conjunto de engranajes planetarios y batería de alto voltaje. ¿Listo? Ese sería un ejemplo de la Lexus. Listo. Y miramos el Honda Accord híbrido. Entonces, otra opción de Honda, que en este caso, si no estoy mal, no ha llegado al mercado de Colombia, pero pues revisémoslo. Entonces, tenemos motor generador 1 conectado a un embrague, ¿sí? Entonces, en vez de tener un engranaje planetario, pues tengo un conjunto de ejes rígidos, ¿sí? Y un embrague.
Entonces, puedo desconectar o conectar motor de combustión y MG1. Vean que en este caso se ve más claro, ¿sí? De pronto ahorita en el conjunto de engranajes planetarios casi no se entendía, pero acá sí podemos observar un poquito más la función del MG1. Es decir, MG1 y motor de combustión, vean que se separan a través del embrague y se forma como un conjunto ahí entre ellos solos. Es decir, el MG1 comúnmente lo que le va a dar es energía al motor de combustión para encenderlo, o al revés, el motor de combustión le va a dar energía al MG1 para cargar las baterías o mover el MG2. ¿Listo? Es decir, funcionando como motor sería como el motor de arranque del motor de combustión, y funcionando como generador sería una ayuda para el MG2 o para el banco de baterías. ¿Listo? Se ve un poquito más claro que de pronto el conjunto de engranajes planetarios no se entiende tanto, ¿sí? Pero es es lo mismo. O sea, lo único que cambia acá son que no va a ser un conjunto de engranajes planetarios, sino unos ejes rígidos y un embrague adicional. ¿Listo? Y tengo por acá lo mismo, batería de alto voltaje, convertidor CC a CC, batería de bajo voltaje, alto voltaje, bajo voltaje, y dos inversores porque tengo dos motores generadores. ¿Listo? Bien. Tin, tin, tin. Ya para armarlo, listo. Ahora miremos vehículo. Ya. No. Vehículo híbrido enchufable. Entonces ya, digamos, conocemos que entonces híbrido enchufable pues va a tener una opción de batería, banco de batería más grande. ¿Por qué? Porque, digamos, como tengo opción enchufable, pues tendré la opción de agotamiento de la carga que habíamos mencionado ayer, que era específicamente para precisamente hacer ese manejo únicamente eléctrico, para poder en la ciudad solamente gastar la energía de las baterías y no gastar gasolina, ¿sí? Tengo un sistema, pues lógicamente de enchufe, tengo un motor generador más grande y embrague entre motor generador y motor de combustión. ¿Listo? Bien. Entonces, armemos acá el vehículo. Motor de combustión, sabemos que es motor de combustión presente, ¿sí? Entonces tengo acá motor de combustión presente, motor eléctrico más grande, batería de alto voltaje, banco de baterías o pack de baterías más grande, sistema enchufable presente y embrague delantero entre el motor de combustión y el motor generador. ¿Listo? Bien. Perfecto. Configuraciones, pues entonces tenemos tres ejemplos y en este caso en Colombia, como les decía, el ejemplo es un vehículo chino, que es el BYD. ¿Listo? Bien. Tenemos, listo, los mismos componentes, solamente que diferente distribución, ¿sí? Vean que incluso no cambia tanto, porque en este caso observamos que tengo motor de combustión, un eje rígido que une el motor de combustión, y observamos que es lo mismo que mirábamos en el Honda Accord, que tiene motor generador y motor de combustión haciendo un mismo conjunto, ¿sí? Algo muy similar. Ahora, vemos que tengo un embrague que separa este conjunto y tengo MG2, que es el que va a ir directamente moviendo las ruedas, ¿sí? Entonces vean que de ahí para adelante, después del semihíbrido, dijimos, tengo un motor eléctrico moviendo las ruedas. Esa es una de las grandes características de ahí para adelante en movilidad eléctrica. Tenemos dos inversores. ¿Por qué tenemos dos inversores? Porque tenemos dos motores generadores. Y tenemos lo mismo, convertidor CC a CC para cargar la batería de bajo voltaje, batería de alto voltaje, y lo único que cambia acá realmente es este elemento, que es
el sistema interno de enchufe. ¿Listo? Es decir, tengo algo para conectarlo a la red eléctrica externa y cargar la batería de alto voltaje. ¿Bien? Listo. Vamos a ver si están atentos. ¿Elkin está por ahí? Sí, señor. Elkin, voy a numerar acá unos componentes: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Cuál hace la función de motor de arranque? El que hace la función de motor de arranque sería el MG1. El MG1, el componente 2 que señalé. ¿Y cuál Sí. hace la función del alternador? No, ahí sí no sé cuál es. ¿Listo? ¿Alguien le puede ayudar? ¿Alguien sabe eso? El alternador no tiene, pero sí serían las baterías, que serían las que harían la energía para el arranque, ¿no? Sí, las baterías de alto voltaje a través del convertidor CC-AC. ¿Listo? Este sistema haría la función del alternador. No tengo alternador propiamente dicho, pero sí tengo algo que cumple esa función. Listo, muy bien. Listo. Miremos otra versión. Entonces, Toyota Prius, pero ahora enchufable. La misma vaina, ¿sí? Vean que tengo conjunto de engranes planetarios arriba, ¿sí? Batería de alto voltaje, conjunto de engranes planetarios MG1 y MG2, motor de combustión, ¿sí? Inversores, dos porque tengo dos motores generadores, convertidor CC-AC que carga la batería de bajo voltaje y sistema enchufable. Lo único que cambió fue que le puse un enchufe. Listo, perfecto. Y el Porsche, hay un Porsche que viene con este sistema. ¿Listo? En este caso, pues me nombran ahí el Porsche Panamera híbrido. Ahí sí cambia un poquito. ¿Por qué? Porque es que acá sí tengo sistema, sistema de tracción integral mecánico. ¿Por qué mecánico? Porque tengo un cardán, tengo un eje que conecta las ruedas delanteras con las ruedas traseras. Entonces, ahí sí, pues, si no se puede desacoplar, tendría que hacer la prueba de frenos un poquito más larga, una rueda girando para un lado y la otra para el otro. ¿Listo? Pero en general, entonces, tendría esa configuración. Vean que en este caso, motor de combustión y MG1 se conectan a través de un embrague. ¿Qué significa eso? Pues que este embrague, al desacoplarse, va a hacer que el motor de combustión no pueda mover las ruedas. MG1 va a estar montado directamente en el eje, perdón, en el cofre, ¿sí? Pero no voy a tener esta conexión hacia las ruedas traseras. Es decir, tengo motor de combustión y motor generador, uno adelante. Tendrá que ser un motor generador mucho más grande que el MG2, ¿sí? Porque va a hacer todas las funciones, ¿sí? Y voy directamente hacia las ruedas traseras, ¿sí? Voy directamente hacia las ruedas traseras a través de un diferencial. Bueno, entonces en este caso, pues corrijo un poquito, porque en este caso, como no tengo conexión hacia las ruedas delanteras, entonces no es tracción integral, sino que sería tracción trasera, o sea, RWD. Tracción atrás o rear. Rear. ¿Listo? Rear wheel drive. Listo. Tracción en las ruedas traseras. Listo. Bien. Caja de cambios automática normalita. Inversor, uno solo porque tengo un solo motor generador. Un convertidor CC-AC para cargar la batería de bajo voltaje. Sistema de enchufe para cargar la batería de alto voltaje. ¿Listo? Bien. Profe, una pregunta. Sí. En los anteriores veíamos o sea, no sé si valga la redundancia, solamente tenía como pues
un tanquecito de combustión. En este caso hay dos. ¿Es porque es más grande o no tiene nada que ver? Bueno, en este caso es un motor V6, o sea, es un motor, buena pregunta ahí, es un motor más robusto, más grande, tiene más potencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un carro, digamos, más tirando a un carro deportivo, ¿sí? Entonces, un motor con 6 cilindros en B. Entonces, por eso se ve ahí como algo diferente, ¿no? Los tres por un lado y los tres por el otro, es por eso, realmente. Un motor con más potencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiende a ser un carro más deportivo, por eso también le ponen la tracción atrás, ¿sí? Para poder entregar la potencia, digamos, de manera más uniforme y hacer unos arranconazos fuertes. Buena pregunta, Daniela. Gracias. Bien. Mm, ¿Qué tipo de tracción tiene este vehículo? Pues tenemos tracción trasera. Transmisión automática, no es CVT ni es manual. ¿Hemos visto algún vehículo híbrido que tenga transmisión manual? No, y comúnmente no van a encontrar vehículos híbridos con transmisión manual. ¿Por qué? Porque comúnmente lo que vemos, el MG, o sea, los motores generadores, se acoplan a las transmisiones automáticas. O sea, esa caja grande, esa transmisión más grande, digamos que permite ese espacio para poder eh, poner el MG. Además de eso, por otro lado, eh, como las transmisiones automáticas, ya sean CVT o automáticas normales, se pueden controlar mucho más fácil con un módulo de control, con una computadora, pues podemos hacer la acción de los motores generadores acoplados con esa computadora. ¿Listo? Entonces podemos controlar los cambios dependiendo de lo que necesita o de lo que se le está exigiendo al motor generador. Por eso comúnmente no vamos a ver un vehículo híbrido con caja de cambios mecánica. ¿Listo? O sea, si tiene caja de cambios mecánica, bueno, el único que podría hacer así son los semihíbridos, ¿sí? De resto, bailas. Es decir, ya podemos descartar. Si dice híbrido atrás, si tiene caja mecánica, ya sabemos que es semihíbrido. Y una forma rápida de identificarlo. Sí, pero no, comúnmente lo que más se ve es vehículos híbridos con cajas automáticas. Listo, para ensamblarlo, entonces tendríamos batería de 12 voltios, batería de alto voltaje, cargador, convertidor CC a CC, un solo inversor porque tengo un solo motor generador y una caja de cambios automática. ¿Listo? Bien. Vehículo totalmente eléctrico, entonces ignoramos ya la presencia de un motor de combustión. Ah, no, me falta uno, ¿no? Vehículo eléctrico de autonomía extendida. Este, En este sí tenemos un motor a combustión, pero es un motor a combustión pequeñito que solamente hace la función de extender la autonomía del vehículo. Entonces, dijimos, este era uno de los más complicados y ojalá se demore un poquito en llegar a Colombia, porque si no nos preocupa con la prueba de emisiones contaminantes, porque el acelerador del vehículo no controla el motor de combustión y entonces no podremos controlar las revoluciones a la cual le hagamos la prueba de emisiones contaminantes a este carro. Esto tendríamos que de pronto conectar un sistema diagnóstico para poder hacer ese control. Entonces se nos complica esa vaina bastante. ¿Listo? Bien, entonces armemos este vehículo. Sabemos que tenemos un motor de combustión, pero no es el motor de combustión normal, sino un motor chiquitico. ¿Listo? Que se conecta a un motor eléctrico y se va para el inversor. Ahora, motor eléctrico bastante grande, ¿sí? Porque él es el único que va a poder mover las ruedas. Batería de alto voltaje bastante grande porque necesito toda la potencia para mover el motor eléctrico grande. Sistema enchufable, comúnmente no, es necesario el sistema enchufable.
¿sí? Porque este motorcito lo único que hace es extender la autonomía, pero nunca va a llegar a cargar por completo, o bueno, digamos, de forma rápida o masiva las baterías. Y sistema de embrague podría ser o ninguno o sistema de embrague trasero. Si no estoy mal, tiene sistema, o sea, va directo el motor el motor generador hacia las ruedas. Ah, me dice, el motor eléctrico es demasiado pequeño, me toca poner un motor eléctrico más grande. Listo. Ejemplos, el Opel, el Chevrolet Bolt y el BMW i3 Rex. En Colombia, incluso en Bucaramanga hay un BMW i3, pero no es RX, o sea, no es de autonomía extendida. Es solamente eléctrico, ¿listo? Como para tenerlo en cuenta. Entonces, tengo lo mismo, solamente que vean que en este caso estamos mirando el Opel y lo interesante, vean que de aquí en la parte de abajo tenemos lo mismo, batería de alto voltaje, conector a la corriente, batería de 12 voltios, convertidor CC a CC, inversores. Lo interesante es acá, motor generador 1, motor generador 2 y motor de combustión. Entonces, en este caso, sabemos que el motor generador 1 y el motor de combustión, lo mismo, van a ser un conjunto. Y lo único que van a hacer es ayudarle a cargar las baterías en algún momento. ¿Listo? Solamente vamos a hacer esa función. Y el motor generador 2 sí va a ser el grande que va a mover las ruedas. ¿Listo? Serían como esos dos conjuntos, conjunto 1 y conjunto 2. Conjunto 1 sería solamente para cargar la batería, eh, para extender la autonomía del vehículo. Y el motor generador 2 sí sería eh, para, para mover las ruedas. Bueno, y entonces, ¿por qué motor generador en el 1? Pues, como decía por ahí, creo que Edward, bueno, mejor que funcione solamente como generador. No, porque acuérdese que un motor de combustión siempre necesita un arranque, ¿sí? Algo que le dé ese primer movimiento. Entonces, eso lo va a hacer el motor generador 1. Prende el motor de combustión y ya de ahí para adelante el motor de combustión va a generar esa carga para extender la autonomía de este vehículo. Listo. Miremos que los otros ejemplos son muy similares. Lo único que de pronto cambia es la transmisión. Entonces vamos a ir a el Chevrolet Bolt. Le cambiamos en este caso, no, el BMW i3. Porque el Chevrolet Bolt y el Opel son exactamente iguales. ¿Listo? Entonces, BMW i3. ¿Qué cambia? Pues que ahora tengo el motor generador principal, lo llamo MG1. ¿Por qué? No importa, digamos que tengo es un motor generador más grande ahí en las ruedas traseras. Tengo tracción trasera. ¿Listo? Eso cambia en el BMW i3. Y lo único que le pongo es, pues en vez de ser un vehículo completamente eléctrico, tengo un motorcito pequeño de combustión que va a mover el MG2 y va a cargar las baterías a través de este inversor. Lo mismo, porque el MG2 tiene que ser MG y no solamente G de generador, porque tendrá que prender el motor de combustión y en ese momento funcionará como motor. ¿Listo? MG1, entonces, bueno, y entonces, ¿por qué el MG1 tiene que ser MG y no solamente M? Porque podría ser solamente motor, porque es el que realmente va a mover las ruedas. Bueno, no, resulta que para el frenado regenerativo, que lo hace el motor eléctrico, tendrá que ser generador para poder recargar esas baterías a través del inversor, recargar las baterías de alto voltaje. ¿Listo? Lo mismo por acá, tengo dos inversores porque tengo dos motores generadores, tengo un convertidor CC a CC, tengo una batería de bajo voltaje y tengo un enchufe de carga. ¿Listo? Bien. Y finalmente, pues vamos a ver los ejemplos de vehículos totalmente eléctricos. En el caso de los vehículos totalmente eléctricos,
lo que tenemos es un banco de baterías bastante masivo, ¿sí? Y eso va a ser lo que más pesa del vehículo. Por eso comúnmente ese banco de baterías suele ir un poco más abajo, o sea, no lo puedo poner tan arriba porque el centro de gravedad se me desplaza y empieza a ser el vehículo bastante más inestable. Entonces, banco de baterías un poco más abajo, gran peso en ese banco de baterías y gran capacidad, ¿sí? Acá en este caso, lo único que tengo para que la autonomía sea suficiente sería un gran banco de baterías. Y eso es en lo que va a cambiar principalmente entre uno u otro vehículo eléctrico. El sistema de baterías o el banco de baterías, ¿sí? Entre más grande sea ese banco de baterías, pues de pronto más costoso será, pero más autonomía tendrá. Entonces, ya hemos llegado a ver vehículos de 600 kilómetros de autonomía con una sola carga completa, ¿sí? O incluso hasta más, pero pues en condiciones de Colombia no se han probado, ¿no? Sí, tan extremo. ¿Por qué se usa una batería HV tan grande en este vehículo? Para una mayor autonomía. ¿Listo? ¿Qué significa la batería EV, perdón, qué significa la abreviatura EV? Electric Vehicle. ¿Listo? Bueno, esas abreviaturas, digamos, no son tan relevantes, pero en el caso del que era totalmente híbrido, se le llama HEV, que es Hybrid Electric Vehicle, vehículo eléctrico híbrido, ¿sí? Y en el caso del vehículo de autonomía extendida es EREV, ¿listo? Entonces, Extended Range Electric Vehicles, ¿listo? Vehículo eléctrico con autonomía extendida. Y en el caso de el vehículo híbrido enchufable es, bueno, ese no lo voy a buscar. Está el eléctrico, bueno, vamos al eléctrico. El caso del híbrido enchufable es PHEV. Bueno, voy a ponerle por acá las siglas. EV, vehículo eléctrico. Electric Vehicles. ¿Listo? HEV, vehículo eléctrico híbrido. Hybrid Electric Vehicles. ¿Listo? PHEV, Plug-in Hybrid Electric Vehicle. Vehículo híbrido enchufable. Vehículo híbrido eléctrico enchufable. Este P es de plug-in, de plug, ¿sí? De conectar, de enchufar. ¿Listo? EREV. HEV, HEV. Y EREF. Vehículo eléctrico de extended range, de autonomía extendida. ¿Listo? Vehículo eléctrico de autonomía extendida. Y me falta el semihíbrido, que ese sí solamente no tiene siglas, sino semihíbrido. Semihíbrido. ¿Listo? Semihíbrido. Bien. Bum, 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 listo. Vehículo completamente eléctrico, ya sabemos que entonces no tenemos motor de combustión para nada, ausente. No se le hace prueba de gases, nos saltamos eso. Motor eléctrico grande, batería la más grande que pueda. Sistema enchufable lo necesita porque entonces ¿cómo se va a cargar? Y embrague inexistente. Listo. Es decir, no necesito sistema de embrague. Vamos a ver el Nissan Leaf, que es la misma configuración del Chevrolet Bolt completamente eléctrico, el BMW i3 y el Tesla Model S. ¿Listo? Nissan Leaf, batería de alto voltaje, vea que la ponen en todo el centro del cuerpo del vehículo, en la parte de abajo, ¿sí? Entonces, debajo ahí como del conductor y copiloto, ¿sí?
Tenemos sistema de conexión, siempre necesitamos una batería de bajo voltaje porque alumbrado y accesorios lo necesitan, pues necesitamos un convertidor CC-AC, batería de alto voltaje grande, motor generador conectado al eje delantero a través de una conexión directa, es decir, no tengo embrague, no tengo clutch, y inversor que le va a repartir la energía de la batería hacia el MG o del MG hacia la batería. Listo. BMW i3, la misma vaina, solamente que el MG va en el eje trasero, ¿sí? Batería de alto voltaje grande, debajo del conductor y pasajeros, motor generador en el eje trasero, y vean que lo mismo tenía ahorita en el BMW i3 Ref, pero lo que tenía adicional era un motorcito de combustión acá con un MG que ayudaba a cargar la batería. En este caso ya no tengo motor de combustión, tendré un motor generador más grande y siempre necesito batería de bajo voltaje para alumbrado y accesorios. Y Tesla Model S, doble motor generador adelante y atrás, baterías de alto voltaje debajo del conductor y copiloto, dos inversores porque tengo dos motores generadores, batería de bajo voltaje, convertidor CCD-AC y conector. ¿Listo? Bien. Esta sería la distribución de los vehículos de movilidad eléctrica. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahora? Profe, una pregunta. Las baterías todas son celdas, o sea, son varias baterías que me imagino que serían conectadas que con paralelo para mayor voltaje. Sí, serie paralelo, serie paralelo, serie paralelo. Ahorita miramos eso, pues vamos a empezar ya con los componentes detalladamente. Profe, otra cosa que yo le quería preguntar. Yo le escuché cuando usted estaba hablando en la parte reversa, Sí, pues escuché usted que se invierte la onda. sí, Eso sería prácticamente un corrimiento de onda positivo o negativo. lo que hace es desfasar la onda. Comúnmente lo que Sí, hace por es, eso. Ese desfase sería positivo o negativo. bueno, ahí sí se lo quedo viendo porque no sé si, digamos, influya, ¿sí? Pero comúnmente lo que hago es para correr la onda, la muevo, la podría mover hacia allá o hacia allá, pero la verdad no sé Eso- si sea influyente, sí, tienes razón, pero la verdad no, eso sí no lo sé así detalladamente. Sé que tiene que hacer el desfase de onda. Comúnmente, sí, tiene que pues, hacer el desfase para volverla, si está trabajando en la forma de seno, tiene que volverla coseno para poder hacer exactamente, sí, la pero inversión. sí, pero si es para la derecha, para la izquierda, positivo o negativo, digamos que primero no sé si sea relevante y segundo, pues la verdad no sé, o sea, de pronto no le podría decir, no, siempre es positivo, no, siempre es negativo. Le digo, pues, me parece a mí que no es relevante, puede ser correrse para el negativo o positivo y creo que no sería relevante desde mi concepto, desde mi punto de vista, pero tendría que de pronto revisar más. ¿Listo? Esto, sí, señor. Vale, listo. Profe, una pregunta. Sí, Julián, cuénteme. En el caso, Qué pena. No sé si lo silencié. ¿ya? Ahora sí, sí, cuénteme. En el caso de la revisión técnico-mecánica, ¿cómo identificamos un carro híbrido si le podemos hacer la prueba de gases o no? Sí, pues lo que he entendido, un carro que sea enchufable no se le puede realizar prueba de gases. Es el No, único carro que no sí. O los carros que no, semi-híbridos se le pueden el y de los autonomía extendida es el que actualmente el que tendríamos mucho problema, ¿sí? Ese sería el único que nos complica la vaina, ¿sí? Pero el enchufable se puede, el no enchufable se puede, el eléctrico se puede. ¿Listo? en todo se puede. En todo se puede, excepto actualmente
el de autonomía extendida porque tendríamos el problema de que tendríamos que tener un escáner para poder controlar las RPM del motor de combustión, ¿sí? Ese es el problema real de autonomía extendida, ¿sí? Si tuviéramos ese sistema, listo, perfecto, porque podemos llevar el motor a ralentí, a crucero, sin importar que no lo controle con el pedal. O sea, ese es el problema real del de autonomía extendida. ¿Qué tengo que considerar? Pues que en el híbrido enchufable o híbrido no enchufable, el sistema eléctrico que tendrá que estar desactivado porque si no, no podría hacer la prueba en ralentí. O sea, sí se puede hacer la revisión técnico-mecánica, pero tendré que garantizar que el motor de combustión esté encendido en ralentí. Eso sería, digamos, la única condición eh, inicial, ¿sí? Vamos a ver de pronto que van saliendo otras condiciones, pero como condición inicial para hacer la prueba de emisiones sería eso. Y eso lo verificamos en la preinspección antes de meter el vehículo, si se puede hacer la prueba o no. Pues madre, a mí me parece que sería o sea, para el recepcionista es algo un poco más complicado, ¿no? O sea, tendría que usted de pronto poner un recepcionista muy, muy Sí, experto en ese sí, sí. tema, ¿sí? Para mí eso debería ser labor del inspector, porque pues digamos que son los que más tienen conocimiento técnico, ¿sí? Ustedes saben que, pues digamos ahí en el CDA, inspector y directores técnicos son los que más deben tener conocimiento técnico y pues en este caso el que está haciendo la inspección es el inspector, entonces digamos que le echaríamos la carga al inspector, porque si le echamos la carga al recepcionista, bueno, podría de pronto hacerse bueno, también podría decirse que el recepcionista verifique que el sistema eléctrico esté desactivado, ¿no? Y si no, no ingresa, pero pues ya esa es una condición que no sé si la tendrán que hablar allá internamente, ¿sí? Se puede, sí, también. Listo. Echarle el pato al recepcionista, ¿no? Listo. Bueno, ahora que lo pienso, incluso creo que hay unos CDAs que lo tienen así. Ah, no, no está desactivado. Chao, no lo reviso. ¿Sí? Bien. Vamos a ver, bueno, eh, componentes, vamos a empezar desde lo más básico, lo más facilito de entender, pues en este caso los cables, ¿no? Cables, comúnmente tenemos cables de cobre de diferentes denominaciones o categorías. Lo único que voy cambiando es que si es coaxial o que si es doble o que si es triple o que si es doble coaxial, etcétera. ¿Listo? Pero básicamente tenemos unos cables de cobre que lo que van a hacer, bueno, principalmente lo más complicado en estos cables no es tanto el, el conductor, o sea, el cobre, sino más bien el aislante. El aislante sí es, digamos, lo más importante o más delicado en este tipo de vehículos. ¿Listo? Tenemos acá un vehículo híbrido, ¿sí? Sin carrocería y prácticamente que sin chasis. ¿Listo? Tenemos ahí las ruedas, de pronto tenemos suspensión trasera. Bueno, ¿qué tipo de suspensión trasera es esta? Bueno, no mentiras, no estamos acá viendo suspensión. Suspensión delantera y motor de combustión adelante. Acá tenemos la caja de cambios, sabemos que acá adentro van a estar los motores generadores y eh, batería de alto voltaje en la parte de atrás. Vemos que sí tiene, bueno, no sé si alcanzan a ver acá como una parte negrita, como un cilindrito negrito sería el enchufe, ¿sí? Entonces sí tiene sistema de carga y vamos a ir acercando. Entonces, motor generador eléctrico, boom, lo acercamos, ¿sí? Acá tendríamos los motores generadores o el motor generador dentro de la caja de cambios, ¿listo? En este vehículo híbrido. Batería de alto voltaje. Boom, nos vamos para atrás. El banco de baterías que tengo atrás. Convertidor, bueno, inversor, perdón.
Uy, nos devolvemos para adelante y lo vemos ahí, al ladito del motor de combustión. ¿Sí lo ven? Inversor, motor de combustión. Comúnmente va ahí. En algunas pocas opciones lo tenemos allá en el baúl, pero comúnmente lo tenemos en el cofre. ¿Listo? Convertidor Inge, CC-AC. y ¿Perdón? una pregunta, el inversor, o sea, visualmente, ¿cómo se identifica? ¿Tiene algún logo, alguna sigla Bueno, o algo para identificarlo? comúnmente siempre tiene riesgo eléctrico, pero pues eso es una calcomanía que le puede caer, ¿no? Pero comúnmente lo identificamos claramente porque salen los cables de alto voltaje. Es decir, vamos a ver unos cables gruesos que comúnmente estarán pintados así de naranja o estarán pintados en el caso de medio voltaje, se maneja cables azules perdón, azules y verdes, ¿sí? En el caso de alto voltaje, cables naranjas, y en el caso de bajo voltaje, cables rojos y negros, ¿sí? Rojos y negros, bajo voltaje. Medio voltaje, azules y verdes, alto voltaje, naranjas. Entonces, vemos una cajita y que salen de ahí unos cables naranjas. Comúnmente los híbridos vamos a ver esos cables naranjas porque comúnmente manejan más de 200 voltios. ¿Listo? Esa es la identificación más clara. ¿Listo? Bien. Convertidor CC-AC. Tendremos que encontrar la batería de bajo voltaje. Bueno, ahí no sé cómo lo tengan porque hay hay vehículos a gasolina que tienen la batería de bajo voltaje, bueno, la batería dentro del habitáculo de conductor y pasajeros de forma original, ¿sí? Obviamente, pues como originalmente vienen así, no le ponemos el defecto de la batería dentro del habitáculo, pero no sé de pronto cómo contemplen el defecto de batería suelta o soporte de la batería suelto, no me recuerdo bien el defecto, pero que la batería esté suelta. ¿Lo contemplan cuando la batería está dentro del habitáculo o se ignora? A los que tengan soporte, Inge. A las que tengan soporte. Ok, listo. Comúnmente en estos casos, entonces tendrán que identificar eso. Comúnmente en estos vehículos viene en el baúl, ¿sí? O sea, la batería, bueno, en el maletero, ¿no? Porque puede que no tengan baúl. Entonces, la batería de bajo voltaje, que sería de pronto la que revisaríamos, la única que podríamos meter en ese defecto de batería suelta, sería identificarla en el maletero. ¿Listo? Por ejemplo, la Ford la tiene dentro de la llanta de repuesto. O sea, tiene llanta de repuesto ahí debajito, está la batería de bajo voltaje porque es una batería pequeñita. En el Toyota, en el Corolla, tengo una batería de bajo voltaje en el maletero al lado de la llanta de repuesto. Entonces, y comúnmente sí, todas esas tienen soporte. Entonces, de pronto tendremos que ir hasta allá para asegurar que la batería no esté suelta, ¿no? En todos los vehículos, tanto eléctricos como híbridos, siempre tendremos una batería de bajo voltaje. ¿Por qué lo necesitamos? Para el sistema de alumbrado de accesorios. ¿Listo? Entonces, pues si es un defecto que revisamos, pues tendremos que ir hasta el lugar donde está esa batería y poderla identificar y de pronto pues poderle hacer ese movimiento para ver si el soporte está bueno. ¿Listo? Sistema de carga, pues acá lo tenemos, ¿sí? Este caso sería, por ejemplo, un híbrido enchufable. Compresor eléctrico para el aire acondicionado, ¿sí? Afortunadamente en los vehículos híbridos, pues el aire acondicionado sí es solamente para confort, eh, pero digamos que tiene una función adicional ahí para enfriar indirectamente las baterías, pero digamos que lo que tenemos que garantizar para esa condición de seguridad es que no necesariamente que el aire acondicionado funcione, sino que esas ranuras de ventilación de la batería puedan tener esa ventilación, ¿sí? O sea, que no estén obstruidas, ¿sí? Pues actualmente yo creo que no va a pasar así tanto que se llene de hojas o de suciedad,
pero sí puede tener de pronto algún elemento, no sé, unos bolsos puestos ahí o no sé, un tapizado adicional aparte del original que esté obstruyendo esas ranuras de ventilación. Y eso, pues, eso realmente sí es una condición muy insegura para el trabajo en estos vehículos. No solamente porque se pueden dañar, sino porque pueden afectar, o sea, las baterías se pueden calentar tanto que, digamos, generan un problema en el vehículo, ¿sí? No creo que tendrían que fallar demasiado el vehículo para que haya un incendio, porque comúnmente lo que hacen al llegar a cierta temperatura es apagarse. ¿Listo? Y calentador eléctrico, que entonces en este caso, tanto sistema de aire acondicionado como sistema de calefacción funcionan sacando energía de las baterías de alto voltaje. ¿Listo? En este caso, pues lo único que tendremos que considerar es que tendremos que tener cuidado, pues, de que ahí van a llegar los cables de alto voltaje, ¿sí? Y en el caso del calentador, eh, comúnmente toma el refrigerante del motor, ¿sí? Entonces, si hay fuga en este calentador, una fuga de refrigerante, pues básicamente el vehículo podrá quedarse sin refrigerante. Entonces, digamos que hace parte o de forma indirecta está conectado al sistema de refrigeración del vehículo. Entonces, de pronto tendremos que identificarlo y verificar esas tuberías, ¿listo? Del sistema de refrigeración. Bien, los cables vean que van por todos lados. Estamos conectando conector, sistema de conexión, baterías de alto voltaje, inversor, calentador, compresor del aire acondicionado, baterías de bajo voltaje con el convertidor CC-AC. ¿Listo? Bien. Vean que ya cuando el CC, el convertidor, baja el voltaje a 12 voltios, ya el cable, bueno, no sé si alcanzan a apreciar acá, pero ya el cable no es naranja, sino que es rojo, porque ya es un cable de bajo voltaje. Entonces, voy a ponerles acá, digamos, la denominación, que cable naranja es alto voltaje, HV, high voltage, cable azul y verde, eh, verde y azul es usado para medio voltaje, MV, medio voltaje, y cable negro y rojo, que es el que comúnmente vemos en los vehículos a combustión, rojo y negro sería low voltage, bajo voltaje. ¿Cómo serían estos rangos? Pues alto voltaje se refiere a mayor a 200 voltios, mayor a 200 voltios. Medio voltaje se refiere a entre 48 y 200 voltios, sin incluir el 200 e incluyendo el 48. Y bajo voltaje sería menor, perdón, acá le puse fue mayor, arriba, menor a 48 voltios. 48 voltios. Acá corrijo porque este era mayor. Mayor a 200 voltios. ¿Listo? Alto voltaje mayor a 200 voltios, medio voltaje entre 48 y 200 y bajo voltaje menor a 48 voltios. Listo. ¿Listo? Muy bien. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta por ahora. Listo. Entonces, bueno, yo Yo creo tengo una que pregunta. Yo tengo una sí, pregunta, no. Hubo un accidente, un Tesla, creo que fue en París. sí, Bueno, donde el motor eléctrico, pues, digamos que lo que yo creo, de acuerdo a lo que usted ha explicado, es que estuvo permanentemente conectado a las ruedas y sí. pues el conductor no logró detenerlo. ¿Sí es así? O qué pudo haber pasado ahí? Pues En, básicamente el en el caso de vehículo,
Sí, en el caso de los vehículos completamente eléctricos, lo que pasa es que siempre el motor eléctrico va conectado directamente, o sea, mecánicamente allá a las ruedas. En algunos vehículos eléctricos incluso tienen ahí en las ruedas montado el motor eléctrico. Pasa, por ejemplo, en algunos vehículos eléctricos chinos, que usted ve el palier, el eje de la rueda, y va ahí pegadito el motor eléctrico, ¿sí? Si no estoy mal, yo creo que también vi por ahí ese accidente que el Tesla se descontroló y siguió andando. Sí, sí, sí es ese. Sí, señor, sí, señor. Eh, Ahí realmente lo que falló fue el sistema de control, ¿sí? Eh, no, digamos que el sistema de control de Tesla, pues, maneja una autonomía de una conducción autónoma. Bueno, eso es otro tema, pero hay unas clases de conducción autónomas de clase uno, clase 2, clase 3, clase 4, clase 5 y clase 6. Pues, y esas clasificaciones básicamente le dicen qué tanto dependen del conductor, ¿sí? Entonces, en el caso de los Tesla, es de clase 4, 3 o 4, dependiendo del Tesla. Y lo que pasa ahí es que en esas clasificaciones los conductores se suelen confiar, porque en esas clasificaciones siempre debería estar un conductor pendiente del vehículo. Entonces lo que pasa es que lo ponen en modo automático y el vehículo, digamos, sí necesita de un humano, ¿sí? Ya en las autonomías nivel 5 y 6, el vehículo es completamente autónomo su manejo y vemos ahora esos taxis que se manejan solos, ¿sí? Por ejemplo, ya hay en San Francisco y hay en Phoenix, en Estados Unidos, vehículos que lo recogen a usted, un Uber que lo recoge a usted y no tiene conductor, pero esos son vehículos completamente autónomos. ¿Y qué hacen? Ante cualquier falla, ¡pum!, se apaga todo el sistema. El problema del Tesla es que como es autonomía 4, sí le echan el cargo ahí al conductor. ¿Por qué? Porque resulta que en esa autonomía el conductor siempre tiene que tener, digamos, esa capacidad de reaccionar. Entonces, lo que parece que sucedió es pues que el conductor lo puso en modo automático, el vehículo se descontroló y el conductor no reaccionó prontamente. Entonces ya cuando el conductor reaccionó, el vehículo iba a demasiada velocidad y no pudo, el sistema de frenos no le daba al Tesla. ¿Listo? Ahí no sé qué podría haber, de pronto un sistema de seguridad adicional, como que corte la corriente o algo así, podría ser, ¿no? Bueno, no sé si más o menos iba por ahí la duda. Sí, sí, señor. Sí, señor. Vale. Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta. Ya entramos en el tema de los componentes un poquito más detallado. Entonces, bueno, no sé, la pregunta mía es, no sé si mañana hacemos clase o ya para la otra semana, porque creo que el viernes es como difícil para ustedes. Y el martes, vamos al martes nuevamente. Listo, listo ahí, perfecto. Bueno, entonces, lo mismo, les voy a cargar el video ahí al canalcito de YouTube. Esto, den like y compartan, no mentiras, esto, para que cualquiera que si lo quiera volver a ver o repasar algún tema, pues lo tenga ahí presente, ¿listo? Y La siguiente de clase, pronto sí, quería señor. pedirle algo. A ti hoy veo menos participación. Pues, digamos que sobre eso va a ser un llamado de atención mañana al resto de compañeros. Pero Ujú. pues sí hay gente que que es imposible que pueda asistir, en, digamos que por el momento. Entonces de Sí. pronto hacer un cuestionario Eso eh, precisamente le iba a decir, Inge, que vamos para a que hacer ellos por el fin este de lado. semana puedan aplicarlo y pues de acuerdo a eso mirar que sí realmente estén atentos. Sí, la verdad iba a comenzar la clase de hoy con ese cuestionario, pero como no habíamos terminado de pronto el tema de la identificación de vehículos, pues pareció apresurado, pero sí, ya lo tengo listo prácticamente. Entonces, Sí, sí. mañana se lo comparto. Listo.
Bueno, entonces, bueno, nada, que tengan buena noche y que descansen. Nos vemos entonces en la siguiente sesión. Hasta Listo, luego. muchas gracias. Bueno, chao, chao. Buenas noches, que descansen. Hasta luego, muchas gracias.